Buenas noches a todos, a todas. Queremos agradecerles antes que nada por llegar a este momento. Como ha sido todo durante este tiempo, nos hemos tenido que adaptar a la tecnología, adaptarnos a todo lo que anda en la vuelta y en algunos casos hemos podido. Nos vamos a focalizar, vamos a hacer un poquito de encuadre para contarles de qué va esta clase. La idea va a ser contarles, hacerles una presentación, contarles de este lanzamiento de lo que es Liderazgo en Acción y posteriormente habilitamos un espacio de preguntas para quienes se queden. No pude por YouTube, no importa, estás acá, estás en Instagram. Así que quédense tranquilos y tranquilas que va a estar todo, va a estar toda la información, se las vamos a reenviar. Lo único que es eso, les vamos a pedir que cualquier pregunta nos las hagan por el chat y las vamos a contestar sobre el final, así nosotros podemos largar la clase tranquilamente y bueno, y vamos a eso. En primera instancia, contarles un poco lo que les prometimos a aquellos que llegaron a querer ver la masterclass. Y les vamos a contar un poquito de qué va esta clase, ¿no? Esta clase en vivo. Lo primero que queremos compartir es cuál fue nuestra promesa, qué es lo que queríamos. Y es que ustedes pudieran descubrir cuál es el método que nosotros empleamos, que varios de los que están acá emplean, que usan para liderar equipos, para transformar equipos, para acompañar, para mejorar la comunicación, para agarrar más habilidades. Y finalmente, en última instancia, lo que piden todos, que es mejorar un poco las comunicaciones, mejorar el rendimiento, pero centrado en la persona. Por eso es el coaching humanista, porque está centrado en la persona. Así que la idea es contarles un poco, enfocarnos en esto, ¿no? ¿Qué método emplear para trabajar el liderazgo, para trabajar con los equipos, mejorar la comunicación y aumentar el rendimiento? ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que queremos contarles es que en realidad hay una regla que se da y que la hemos constatado nosotros en la experiencia liderando equipos, liderando proyectos, gestionando personas, y es que la mayoría de quienes están al frente de equipos, de quienes están al frente de equipos, de personal, se encuentran o sienten que fallan, en los proyectos fallan principalmente en la comunicación. El gran punto es la comunicación. Y los proyectos pueden estar absolutamente planificados, absolutamente organizados, diseñados, pero ¿qué ocurre? Ocurre que la mayoría, por problemas de comunicación, por no saber gestionar nuestras emociones, por no saber gestionar los conflictos, los equipos empiezan a trabajar de manera disfuncional. Y la disfuncionalidad que lleva a que realmente no podamos focalizarnos y conseguir los resultados que estamos esperando. Y los resultados son de varios tipos. Los resultados en las organizaciones podemos tener desde un rendimiento hasta aumento de la productividad, hasta mejora de las condiciones laborales. Los resultados van a ser los que se fijen las personas, lo que fije el equipo. En esas condiciones es importante ver que, no sé si a ustedes les pasó, y sería lindo a ver si nos ponen uno, si se han sentido frustrados. ¿Qué ocurre a veces? Nosotros creemos, a ver si se escucha, y muy bien, Victoria. Victoria se siente frustrada muchas veces. Bien. A nosotros también nos ha pasado. Nos hemos sentido frustrados muchas veces porque creemos realmente, ahí está, parece que la frustración aparece mucho. Nosotros creemos que nos estamos comunicando bien, que estamos siendo asertivos y no siempre funciona. La carga en la comunicación tiene que estar en el emisor.
emisor, no tiene que estar en el receptor. No es esto de cómo, ¿no me entendés? ¿No me entendés, Marcelo? No funciona de esa manera. En realidad la que tiene que explicarse, la persona que, por eso existe un emisor, un receptor, un mensaje, hay ruido, y hay que chequear que esa información está llegando en condiciones que nosotros queremos. Entonces, en principio, hay frustración. Los líderes o quienes estamos gestionando equipos sentimos que muchas veces no somos entendidos y decimos, ¿cómo no? Si yo trato de ser clara. Bueno, por ahí no. Lo importante, y lo hemos visto en algunos de los videos de estos días anteriores, de las semanas anteriores, es que el miedo no los paralice, no las paralice. Eso es central en lo que tiene que ver con facilitar un proceso grupal, facilitar un equipo, facilitar un proyecto. No podemos permitir que el miedo nos paralice. ¿Podemos sentir temor a mejorar nuestra comunicación, a ver cómo nos estamos comunicando? Sí, absolutamente. Sí, muchas veces sucede eso. Estamos en condiciones de tener autocrítica. Este programa, que esta metodología, que esta forma de trabajar, que es el coaching humanista, de cómo encarar, cómo afrontar el encuadre o el proceso grupal, radica principalmente en contemplar a las personas. Entonces, en el caso de Lorena, tenemos la experiencia que ella gestiona una empresa que es una fábrica, una empresa metalúrgica. Entonces diríamos, podemos trabajar en facilitar el relacionamiento, los vínculos, cómo se contactan con las personas entre operarios de fábrica. Sí se puede. Y así tenemos varios testimonios y varias experiencias. En el caso, por ejemplo, de uno de los proyectos que trabajamos el año pasado, una de las experiencias fue con educadores en un centro educativo, que era una experiencia principalmente con educadores que trabajaban en contexto de familias en situación de vulnerabilidad. Pues hicimos toda la formación, toda la preparación, y hoy están trabajando, liderando, aplicando el método. También lo hemos aplicado en empresas. Tenemos experiencia de la aplicación del método de una acción concretamente en empresas de retail, con líderes jóvenes y con líderes ya avanzados que han querido, avanzados en edad, por eso no me gusta decirles viejos, sino personas mayores, que han querido dar el salto y aplicar diferentes instancias, ¿no? Diferentes metodologías, porque lo que van a ver central de nuestro método, de nuestra forma de trabajar, es que usamos una caja de herramientas. Ustedes no van a decir, ¿ustedes aplican el coaching ontológico puro y duro? No. ¿Ustedes aplican la Gestalt pura y dura? No. Nosotros aplicamos eso, pero aplicamos la orientación central de la persona, diseñada por Carl Rogers, aplicamos la agilidad con herramientas, con técnicas, para hacer que el equipo sea más ágil y funcione de una manera más armónica. Por eso queríamos contar estas dos experiencias. En nuestra página van a encontrar muchísimas más y, por supuesto, al final, si nos quieren pedir más testimonios, más experiencias, podemos seguir profundizando. Es en esto que decía Serri también uno de los donde nos apoyamos en esta caja, que me parece que una de la principal virtud es la diversidad. Por eso es que en cualquiera de los rubros, desde que nosotros nos enfocamos como la persona en el centro de cualquier rubro, claro que se tiene en cuenta cuál es la cultura organizacional, claro que se entiende cuál es el contexto en el cual está esa organización. Pero el enfoque de donde nosotros damos el puntapié para los procesos abre que de esa caja yo tomar lo que pueda contribuir a mi organización. Lo que yo identifiqué que mi organización está necesitando para cumplir con esos objetivos. Entonces, esa caja de herramientas variada y diversa es la que nos permite tener muchos lugares de donde tomar, aplicándola de esa manera a cualquier tipo de rubro, como lo que venía diciendo Serri, ¿no? Exacto. Entonces,
para aquellos que no nos conocen, queremos pasar como a otro capítulo, que es que sepan quiénes somos nosotros. Y vamos a hacer una breve introducción. Voy a empezar contando quién soy yo y después obviamente se va a presentar Marcelo. Bueno, soy Serrana Castro Mendizábal. ¿Qué les voy a decir? La docencia la llevo en la sangre. Es una de las actividades que más amo hacer. Empecé con el tema de la docencia y del trabajo con la gente, incursionando en diferentes disciplinas. Mi primer formación fue en el área de relaciones internacionales. Me encanta viajar, me encanta conocer la cultura, pero me encanta conocer también la cultura de las organizaciones, ¿no? Saber cómo nos movemos las personas dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque desde que fui adolescente y tuve la suerte de tener una madre psicóloga que me iba explicando y me iba interiorizando en lo que era de alguna manera el counseling, lo que era la orientación central en la persona y el eje central de toda cómo podemos aplicarlo a todas las disciplinas, ¿no? A la educación, a la gestión de recursos humanos, que no es el término que nos gusta usar, a nosotros nos gusta usar gestión humana, nosotros hablamos de gestión humana. Y bueno, a partir de ahí empecé como a hacer digamos, un periplo por diferentes disciplinas hasta que fui encontrando lo que me gustaba, ¿no? Pasé de las relaciones internacionales al área de gestión humana, me formé en el área de gestión humana, hice una maestría, tengo formación en curso de posgrado y empecé a buscar cuáles eran las áreas dentro de la psicología que me gustaban, que podían profundizar. Obviamente en ese viaje incursioné en lo que es el counseling. Tenemos la posibilidad además de tener vínculos estrechos con varios de los fundadores de lo que ha sido la orientación o el abordaje centrado en la persona en toda América Latina, en el mundo en general porque son referentes, pero específicamente en América Latina, en Brasil, en Argentina. Hice formación en coordinación de grupos en todo lo que es la corriente gestáltica, pero soy una autodidacta. Y bueno, y en esto de adaptarnos, ¿qué nos sucedió? Este tiempo de cuarentena nos dio la posibilidad de recalcular, diría el GPS, ¿no? Repensar cómo vamos a seguir. Y lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con nuestras tres dimensiones, las tres dimensiones básicas, las tres dimensiones que plantea en principio el coaching ontológico, que es la dimensión corporal, la emocional y la lingüística, el lenguaje, y la persona en el centro, ¿vieron? Y después la espiritual. Y nosotros agregamos la espiritual porque este tiempo también leyendo, también interiorizándonos, también vivenciando un camino espiritual individual de cada uno, en contacto con lo que a cada uno le hace bien. Este tiempo de cuarentena nos puso a prueba en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Si hoy estamos acá en vivo, es porque en realidad, tuvimos que repensar ¿cómo íbamos a hacer? Teníamos un año programado de trabajo, teníamos expectativas planteadas para el año, teníamos los cursos de formación ya pensados para el año, teníamos todo armado para recorrer el interior. ¿Y qué nos pasó? El año pasado, fin de año, tuvimos una experiencia también en esto de a veces forzar demasiado a las circunstancias, ¿no? Querer estar en todos lados y querer cumplir de la misma manera en todos lados, nos llevó a que, bueno, tuvimos que hacer un parate forzoso. El parate forzoso fue un accidente que felizmente salimos absolutamente ilesos físicamente y repensarnos desde lo emocional, desde el lenguaje, o sea, poner en palabras lo que nos había pasado
que era, bueno, nuestro gran objetivo para el año era empezar a recorrer el interior, que nosotros amamos. De las primeras experiencias laborales en esto de facilitar procesos grupales fue en el interior, fue en una gran empresa que tiene que ver con el rubro arrocero, y que para nosotros fue como una prueba de fuego porque era trabajar desde el CEO con el gerente general, el área de recursos humanos o de gestión humana y todo el equipo de mandos medios, y las idas al interior eran como aire fresco, realmente, eran una posibilidad de sentirnos que estábamos en el momento y en el lugar indicado. Pero no se puede estar en todos lados. Entonces, ¿qué nos pasó? Que estas 4 dimensiones se nos pusieron a prueba. Y cuando surge además el coronavirus, fue como doble. Bueno, en fin, lo presencial lo vamos a tener que cambiar. ¿Cómo nos vamos sintiendo? Y ahí tenemos varios participantes de esta última edición del curso de formación, donde tuvimos que lidiar con pasar a la virtualidad, manejar nuestras emociones, ver cómo nosotros cofacilitábamos, porque hay algo que tiene en particular también esta forma de trabajar, y que es que trabajamos en dupla. Nosotros se puede, obviamente, la formación tiene toda está diseñada para que cada uno salga facilitador o facilitadora, pero nosotros somos hinchas, somos partícipes, somos grandes defensores, esa es la palabra, defensores de la cofacilitación, y para nosotros fue un desafío pasar a la virtualidad y tener que facilitar en lugares distintos. Y después el tema del lenguaje, ¿no? Que realmente para que esas 4 dimensiones estuvieran en armonía y nosotros encontremos a la persona realmente en armonía, centrada, orientada, en eje, encontrando su homeostasis, y el equipo también para que funcione bien, tenía que tener esas 4 dimensiones ordenadas. Lo corporal va porque la palabra tiene un porcentaje en la comunicación bastante menor a lo que cada uno cree. Es ínfimo lo que realmente, entre lo que decimos, el otro escucha, el otro entiende, el otro interpreta, y lo que realmente fue en el mensaje. Entonces, lo que ese cuerpo nos dice, lo que esa persona nos dice, nos da muchas señales, nos habla, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Y la cara no refleja eso. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo te sentís? ¿No? Y a ver si podemos llegar a que nos cuente algo más de lo emocional, de cómo realmente, qué sentimientos, qué emociones está viviendo esa persona. ¿Es congruente esa cara? ¿Es congruente ese gesto, esa gestualidad con la emocionalidad que está viviendo? Y con las palabras también, porque no es lo mismo decir un bien y realmente irradiar bienestar, a decir un bien porque me preguntaron y en realidad no quiero que me pregunten más y no quiero hablar más del tema y no estoy todavía preparada para conversar sobre ese tema. Entonces, no sé si me explico, pero esas dimensiones interactúan y interactúan en un único ser. No podemos dejar a la persona de la puerta para afuera en el trabajo. No la podemos dejar. La persona es una integralidad. Y esa persona a su vez tiene un ámbito trascendental o espiritual que lo conecta con un sentido de la vida. Digo, muchas veces no nos hacemos las preguntas adecuadas y ya vamos a llegar a ese punto. Pero ¿dónde radica la cuestión? En qué queremos para nuestra vida, en qué sentido queremos y qué lugar ocupa, por ejemplo, en el trabajo, nuestra vida. ¿Sí? El trabajo, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Es central? ¿No es central? Entonces, para que la persona pueda de alguna manera entrar en una armonía, estar conectada en todas esas dimensiones, nosotros en el proceso grupal lo que hacemos es trabajar todas las dimensiones y trabajarlas, después vamos a ver, en un aspecto que es el autoconocimiento. Y esto que traía Serri, lo importante no es hacer que la armonía o el equilibrio entre estas dimensiones sean forzadas. Está en identificar
mediante ese equilibrio en dónde estoy. No es preguntarme qué estoy, identificar si lo que estoy transmitiendo, esta incongruencia que nosotros entendemos, simplemente es marcar la incongruencia, no suponer cuál es la causa que la genera, simplemente plantear que hay una incongruencia, identificar, dar los elementos para que yo identifique que yo, en todo mi ser, hay algo que me incomoda. Esa es la causa de ese desequilibrio o de esa desarmonía, por decirlo de alguna forma, que uno transmite al comunicarse, al interactuar con otra persona. Entonces, va a comenzar a pulir dónde estoy parado. Entonces, muchas veces la armonía en mis dimensiones implica que yo me sienta triste. Pero estoy en armonía con lo que siento, con lo que pienso, que estoy transmitiendo, y a sabienda de esta dimensión espiritual, que es la que engloba por lo general de esta la razón de ser, que decía Serri, en cuanto a entender la experiencia como ese factor que me hace a mí tener en la carne lo que estoy sintiendo, y de esa forma buscar esa coherencia, ese equilibrio, esa armonía. Correcto. Hablábamos antes del autoconocimiento. Para nosotros, el autoconocimiento implica el punto de partida para cualquier proceso y el punto de partida para el líder o la lideresa. No podemos hablar de facilitar un proceso grupal, de facilitar a nuestros equipos si nosotros no nos conocemos. Si nosotros no conocemos dónde nos aprieta el zapato. Si nosotros no nos conocemos cuáles son nuestros mecanismos de defensa. Si nosotros no conocemos cuál es nuestra forma de actuar con el resto del mundo. Si nosotros no conocemos qué nos gusta hacer. Porque muchas veces sí nos preguntan qué no nos gusta. Y nos ponen en tareas que están alejadísimos de lo que realmente tenemos ganas de hacer. Y en otras ocasiones no nos preguntan y nos ponen en tareas que nos gustan o que descubrimos que nos gustan. Desde mi experiencia nunca pensé que iba a terminar siendo testing informático. ¿No? Yo fui en un proyecto a gestionar los equipos, a trabajar con los equipos. Sin embargo, cuando me di cuenta, había una necesidad de aprender de testing. Y tuvimos que aprender del lenguaje entre el desarrollador y nosotros que trabajábamos con las personas. Entonces me decían, el informático, que la máquina, el programa, va a hacer lo que la persona le pida. Y yo no lograba entender un poco eso hasta que nos sentamos a hablar, bueno, ¿y qué es para vos esto? ¿Qué es para vos? Y empezamos como a nivelar lenguaje. Y ahí, en esto del autoconocimiento, el punto central estuvo, bueno, ¿a mí me gusta hacer testing? No, no es lo que más me gusta. No, de ninguna manera. Descartado. Ahora, a partir de aprender eso, entendí cómo observan la realidad quienes están en los temas informáticos, quienes participan en proyectos informáticos. Y de alguna manera, mi rol empezó a ser de facilitar esa comunicación entre el cliente que nos pedía el software, nos pedía un producto y quienes la desarrollaban. Entonces, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, en ese trayecto, en ese interín, nosotros logramos, subirlo si querés, todas las trabas que podíamos tener, todos los implementos están hoy batallando en contra, todos los implementos informáticos. Bueno, bien, exactamente. Entonces, nos llevan a veces, no es que solo nos llevan, sino a veces la vida se encarga de ponernos en los lugares más incómodos, ¿no? A meternos en nuestra zona de aprendizaje y nosotros creemos que en principio era nuestra zona de confort. Yo tuve, contando esto de la experiencia del autoconocimiento, un cruce con quien lideraba ese equipo en ese proyecto, porque le planteaba, pero yo vine acá a trabajar la gestión del cambio, yo vine a trabajar el proceso grupal.
Y me dice, claro, pero si vos no aprendés a testear, si vos no aprendés cuál es el detrás de cámaras, cuál es lo que hace el otro equipo, ¿cómo se van a poder comunicar? Y finalmente, hoy agradezco haber tenido la posibilidad de haber pasado por esa experiencia, porque fue una experiencia, por un lado, muy gratificante, de mucha enseñanza, por otro lado, de mucha frustración también, porque me veía enfrentada a veces a muchas limitaciones. Y una cosa que decía Serri referente a esto del autoconocimiento, que justo hace 3 días nosotros nos gusta contar la experiencia, basarnos en el storytelling, porque me parece que lo que realmente aporta es cuando uno trata de transmitir no únicamente lo que dice, sino cómo lo hace. Y ahora, precisamente de autoconocimiento, hace 2 o 3 días tuvimos una charla con mi hermano que está presente y el autoconocimiento que lo conversábamos en esto de que, claro, a mí me resulta muy fácil decir todo lo que yo considero que es una virtud, ¿no? Me es fácil porque es algo que me gusta, pero el autoconocimiento, el honesto, el real pasa cuando me tengo que enfrentar a mis sombras, aquello que muchas veces no me quiero preguntar porque en el fondo conozco la respuesta. Entonces, basar eso del autoconocimiento como un todo, amigarnos con nosotros y con nuestras sombras principalmente, porque me parece que desde ese punto nosotros estamos mejorando, sacando esa ignorancia que tenemos en nosotros mismos y nos permite ganar ese conocimiento que nos va a ayudar a poder guiar a esas personas a que se autoconozcan, porque yo lo vivía el proceso. Entonces, a nosotros nos gusta basar desde FTD la experiencia como fundamental. Entonces, contarlo desde lo que vivimos nosotros, contarlo para que cada uno, a su tiempo, a su velocidad, comience a ahondar ese conocimiento que lo entendemos con el paso 1 o el 2, o el 2 el 1 con respecto a la honestidad, a la sinceridad y a la humildad como factores importantísimos al inicio de este camino. Nosotros decimos, por eso usamos una imagen que es como una lupa o lente que mira y observa más allá de lo que la imagen realmente está. En psicología, algunos sabrán mucho más que nosotros, porque nosotros no somos psicólogos, está eso de fondo y figura, ¿no? ¿Qué es lo que me hace figura en este momento y lo que me refleja, lo que me aparece como más, como emergente de esta situación? Bueno, nosotros decimos que lo que cambia cuando nosotros ponemos el foco en las personas es la mirada del observador. Entonces, mi lugar para liderar no es un lugar de superioridad frente al otro, frente a mi subalterno, frente al equipo. Es un lugar de igualdad con otras responsabilidades y un lugar donde lo que yo quiero es enseñar algunas cosas como herramientas técnicas y aprender del resto del equipo. Nosotros no estamos cerrados, por eso nuestra mirada desde el coaching humanista plantea que el vínculo enseñanza-aprendizaje es fundamental. Hoy leí una frase de Ken Robinson sobre el tema de la educación, que es una persona que se ha enfocado mucho en el tema de la educación, que dice que hay que salvar la educación del valle de la muerte. Hoy estamos intentando compartir algo por medios informáticos que en otros momentos era impensado. La clase invertida, que tanto se habla en los temas de educación, de poder interactuar, de poder intercambiar, de darle al estudiante la experiencia de que vivencie, de que explore, de que sea un aprendiz y no un mero receptor, es lo mismo cuando vos liderás un equipo de trabajo en una empresa, cuando lo liderás en una organización. No estás en un lugar por encima del otro. Estás en un lugar donde podés compartir tu experiencia
podés compartir tus vivencias, porque ya te conociste, como decía Marce, porque lo pasaste por tu cuerpo, porque sabés por lo que están pasando ellos. Por ejemplo, ahora con el retorno a las actividades, hay mucha incertidumbre y es distinta a la incertidumbre que había cuando nos tuvimos que ir al teletrabajo. Pero en el fondo estamos hablando que la gente toda vivencia más o menos lo mismo. Incertidumbre, ansiedad, nerviosismo, miedo, estrés y bueno, un poco el cambiar la mirada implica autoconocernos para poder gestionar nuestras emociones y de esa manera ayudar a que se gestionen las emociones del equipo. ¿Se escucha? ¿Venimos bien hasta acá? Bueno. Bueno, cuando es facilísimo como te escucho, ¿no? Es muy... Y acá nos gusta decir la diferencia entre, este es un proceso que es muy simple, que es muy simple cuando lo mencionamos, cuando acompañamos, pero es difícil, es muy difícil. Y a mí me parece que precisamente por lo que mencionaba Serri, por ese inicio del proceso, ¿qué es el autoconocimiento? Entonces, ¿qué pasa que si yo entiendo, percibo, que me autoconozco, no lo sé, hago determinadas cosas y otras no hago? Es decir, acá está pasando algo, ¿no? Sería mi pregunta, porque ¿por qué estoy haciendo esto y no aquello? O viceversa. Entonces, en este impedimento, que en la base es el impedimento un poco del autoconocimiento, ¿no? Entender por dónde ir, es entender un poco, a ver, de dónde viene mi accionar, mi comportamiento, de dónde aparece mi forma de hacer las cosas, por qué pienso así o asá, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta tomar la analogía, en sí es el sistema de creencias que en el fondo está rigiendo todo esto, y las analogías son varias, podemos encontrar la burbuja, la jaula. A nosotros nos gusta la caja como habitáculo de todo este sistema y que de alguna forma delimita esa zona de confort, esa zona más conocida que precisamente cómoda, ¿no? Es el lugar que conozco. El tema es que, por suerte, el cambio necesita este movimiento que decía Serri del observador. Entonces, ese crecimiento, identificar por qué no me muevo, por qué no me muevo, qué me impide mover, qué me impide avanzar, crecer o salir de donde estoy siquiera. Entonces, esta analogía que nosotros hacemos con respecto al sistema de creencia, que lo llamamos la caja, y los límites que en sí la limitan, sus bordes de caja, ¿no? Entonces, de estos bordes, empezar a entender y a conocerlo, porque hay muchas cosas que obviamente nos potencian y otras que nos limitan. Entonces, el espíritu de conocerlo, esto es una cosa importante que nos gusta precisar, es que cuando yo conozco el sistema de creencias, estoy en condiciones de cuestionar. Esto no es bien, lo identifiqué, hay que borrar todo, resetear. La primera causa por la que no es porque no podemos. Correcto. Hay cosas que hasta biológicamente ya vienen y no podemos resetear y decir, bueno, no voy a hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Claro. Exacto. Pero el tema que cuando las conozco es esta analogía de a cartas vistas. Yo ya sé, a través de mi experiencia, qué siento. Yo sé que me empiezan a sudar las manos antes del examen. Yo sé que me da dolor de barriga. Cuando empiezo a autoconocerme, a autodescubrirme, y cuando me descubro, nos gusta la terminología, porque cuando yo descubro algo es porque ya está. Ya está ahí. A veces no me hice esa pregunta o no utilicé la herramienta necesaria que me permitiera sacar la historieta alrededor de las cosas que decimos, desenmascarar eso que está en el fondo. Entonces, ese sistema de creencia, esa caja que nosotros hacemos la analogía, básicamente la vamos a encontrar en cuatro formas, se nos van a materializar en cuatro formas. La primera es la creencia propiamente dicha, que nos van a aparecer en esto de, generalmente se asocia mucho a la creencia religiosa, que está asociado a esas creencias religiosas, a los dogmas. A los dogmas con los cuales esto es importante, de que se me empiezan a transmitir desde antes que nazca, en que comenzó esa transmisión. Entonces, el bautismo, por ejemplo, no, yo me tengo que casar por iglesia. Y vos de blanco.
los nombres, ¿no? Nos bautizaban con los nombres por las fechas de nacimiento o por las creencias religiosas, ¿no? Soy María Serrana. Después descubrí con el paso del tiempo que no venía por ahí, pero en principio dije, mirá, ya de chiquita, en realidad, parte de mi nombre tenía que ver con una creencia religiosa. Entonces, esto que traía Marce, uno de los focos, los que serían los 4 grandes núcleos, ¿no? Para hablar de sistema de creencias, uno es las creencias propiamente. El segundo. Y otro que podemos ver, por ejemplo, y en esto alineado con lo que decíamos, porque falla muchas veces el ejercicio del liderazgo, el miedo, ¿no? El miedo a nosotros nos gusta una diferencia muy chica en distancia y muy grande en consecuencias. El miedo, a diferencia del temor, el miedo me congela, me paraliza, me lleva a la inacción. Precisamente el factor fundamental de este proceso, el corolario de este proceso es la acción. Entonces el miedo me paraliza y quedé ahí y no me pude mover. El temor, en cambio, nos gusta hacer, lo hago con cosas, con dolor de barriga, con el sudor en las manos, pero me muevo. Entonces, me permite conocer y saber que voy a tenerlo, y saber que voy a sentir el miedo, y saber que voy a sentir esto, es la gran virtud, porque empieza a mostrarse, a verse lo que no se ve, lo que está oculto. Empiezo a ver cosas y digo, claro, es por esto que me sudan las manos, es por esto que me da dolor de barriga y cada vez que tengo un examen siento esta sensación incómoda, ¿no? Importante esto, identificar este miedo que me paraliza, el temor que no, identificar esta brecha, esta diferencia que hay cuando lo que yo percibo que necesito para hacer determinada cosa y lo que yo percibo que tengo para hacer esa determinada cosa. Entonces, a mayor brecha, a mayor distancia entre ambos, ese miedo es mayor. Ese miedo es mayor. Y con esto, a ver, hasta la propia experiencia que estamos viviendo hoy. Nosotros podríamos haber planificado muchísimo, podríamos, exactamente, liberador. Cuando uno empieza a darse cuenta, cuando uno entiende dónde está la diferencia, ahí empieza a comprender qué es lo que hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me sirve y me potencia o realmente me está limitando, me restringe? Nosotros nos habíamos fijado el 9 de julio, y nos habíamos fijado el 9 de julio. Y el 9 de julio era también porque ya habíamos terminado el grupo de formación de habilidades 3, porque estábamos más descansados, porque teníamos la energía puesta acá. ¿Qué nos servía a nosotros? Procrastinar, postergar, dejarlo para después, poner excusas, llenarnos todo el tiempo de excusas para decir, no está pronto, no tengo todo armado, no está todo diseñado, no está todo preparado, no chequeé bien o chequeé y todavía no me funciona, lo postergo, lo dejo para después. Bueno, no. Nosotros decidimos que como en todas las cosas que hemos venido haciendo, lo primero lo experimentamos nosotros. Lo primero que hacemos es tratar de superar nuestro propio miedo. Y dijimos, bueno, sí, no, va a ser una circunstancia distinta, va a ser distinta. Vamos a estar en el mismo lugar, va a haber 2 dispositivos, pero lo vamos a pasar. Porque lo importante es también llevar a los equipos, y en esto es nuestro rol, a que puedan salir a la zona de aprendizaje, a que puedan dar el salto y salir de la zona de comodidad. Porque generalmente, ¿qué ocurre? Si están tan aferrados a lo que les hace bien, no aprendemos, ¿tá? No aprovechamos la instancia de dar el salto y conocer algo diferente, aprender desde tecnología, aprender de lo que querramos, pero salir del lugar donde yo ya estoy. En esto también es importante establecer que hay otra categoría que entra en los mandatos, ¿no? Sí, total. Bueno, y con los mandatos, ¿qué nos sucede? Los mandatos generalmente son mandatos sociales, son mandatos que vienen culturalmente, ¿no?
Y ahí entran todos los prejuicios habidos y por haber, que los tenemos seteados desde chiquitos. Los varones no lloran, las nenas se tienen que casar, tienen que tener hijos, aquellas mujeres que deciden no ser madres para dedicarse a la carrera, porque en esto central estamos hablando acá de liderazgo para nuestra vida, pero liderazgo en organizaciones. Liderazgo en organizaciones. Y ahí hay un eje central. Mujeres que queremos o que decidimos de alguna manera también dedicarnos al servicio y optamos por no ser madres, por ejemplo. Optamos por estar al servicio, trabajar y facilitar que otras personas lleguen a tomar contacto con, por ejemplo, qué es lo que las limita o qué es lo que las potencia. Y acá hay un punto que a nosotros nos gusta hablar mucho en los talleres, y estamos acostumbrados como sociedad occidental, y lo hablo desde la experiencia de haber podido estar bastante tiempo en Oriente, que nosotros estamos haciendo siempre el foco en lo que falta. Siempre estamos haciendo el foco en la carencia, en lo que no tenemos. ¿Cuáles son tus debilidades, Albanese? ¿Dónde está? La mujer tiene que estar en la casa. Si querés hacer una carrera profesional, lo tenemos detectado. Pocas son las que rompen lo que se llama el techo de cristal y llegan a cargos de alta dirección, de gestionar equipos. Muchas veces cuesta mucho más que lo que le cuesta a los varones, pero por un sistema también que está pensado y que está arraigado desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, los mandatos sociales, los mandatos culturales también varían, obviamente, de país en país, de cultura en cultura, de continente en continente, y eso es como importante tomar en cuenta, ¿no? A ver, yo soy descendiente de vasco, por eso tengo que ser terca y testaruda. Entonces tengo que suponer que aquel que es descendiente de judíos es de determinada manera, o de aquel que es descendiente de los afros de determinada manera, y eso lo único que hace es limitar. Imagínense todos esos mandatos en un equipo de 2, 3, 4, 5, 10 personas o en una organización enorme. Imagínense cómo hacemos para que eso funcione. Hay que lograr trabajar cuáles son estos prejuicios, cuáles son esas limitaciones individuales primero y después las grupales. Porque hay, así como hay caja para cada uno de nosotros, así como tenemos un sistema de creencias que nos limita, también existen los bordes de caja o el sistema de creencias limitantes en los equipos. Y está, dale, Marce. Y el último de estos bordes de caja, y aprovechando ya les aviso que en un minuto cortamos y reanudamos por Instagram, es la suposición, es decir, es aquello que está rumiando en la cabeza basado en mi suposición, en lo que yo estoy suponiendo referente al hecho, lo que me materializa cuál es mi opinión referente al hecho. El hecho, por hecho, lo fenomenológico es lo que está pasando. Es cuando ya es bien, cuando ya es bueno, cuando es malo, cuando es consecuencia de mi carga emocional puesta en ese hecho. Es decir, mi perspectiva. Y muchas veces esa está basada en la falta de la pregunta. Entonces no tengo información y el cerebro empieza a suponer, empieza a suponer, empieza a suponer, empieza a suponer. Entonces, ¿dónde afecta? Cuando mi toma de decisiones está basada en esa suposición. Cuando yo sé que el hecho es lo concreto y no es, ¿sí? y amerita que no es la realidad necesariamente, implica que yo comience a adoptar una determinada actitud de que esto como lo veo yo, Serrana capaz lo ve diferente, y simplemente la posibilidad que hay otra forma de ver las cosas es la que el conocer eso me lleva a que, bien, un amigo congolés mío me decía pole, pole, tranqui, tranqui, Marcelo, tranqui, ¿no? Es decir, ir despacio porque a partir de que yo identifico la posibilidad de que el otro lo va a ver diferente, ahí es cuando comienza a generarse ese conocimiento compartido.
Lo que se va a originar de la interacción de mi equipo, de mi interacción familiar, de mi interacción de mi grupo, de mi organización, es generar ese conocimiento, sea cual sea, en busca de cualquier meta, compartido. Ahí ya estoy implícitamente introduciendo la motivación, voy a estar comprometido porque es mi decisión compartida. Entonces, cuando yo empiezo a identificar, acá estoy suponiendo. Entonces, cuando uno lo vive y lo transmitimos, vamos a hablar, mirá que para qué estoy suponiendo, porque esto es diario, ¿no? En esto que decíamos, es un proceso que yo empiezo a conocer y es diario. Tengo que estar atento para poder contribuir a que este proceso se vaya dando. Va a haber muchos obstáculos y en general los primeros, los que me van a hacer figura, son estos inherentes a los bordes de caja que llamamos, o las características del sistema de creencias, ¿no? En ese contexto es que es importante tomar en cuenta cuál es el rol, por eso nosotros hablamos de que el cambio fundamental para nosotros que vamos a facilitar es el cambio de mentalidad. Quienes gestionamos personas, quienes estamos en la gestión humana, quienes lideramos equipos, quienes integramos, a ver, cuando hablamos de equipo, una familia es un equipo, ¿sí? Una familia ya es un grupo. Lo estamos llevando a las organizaciones porque es nuestro ámbito de trabajo, porque estamos enfocados de alguna manera a ese nicho, ¿no? A trabajar a cambiar la mentalidad, a cambiar el seteo mental entre lo que sentimos y lo que pensamos. Pero cualquier grupo, de alguna manera, necesita estar despierto para que se facilite la comunicación y exista esto que nosotros le vamos a compartir en las diapositivas, una diapositiva que es muy linda, que Marcelo la compartió en una charla hace unos días, que es esa relación entre el corazón y el cerebro. Es fantástico en esto que decía Serri, de buscar de lo mismo que a nosotros nos gusta mencionarlo porque es una esencia nuestra desde nuestro nombre. Sentir, pensar y hacer nuestro nombre está en nuestro ADN, en nuestra organización, y nos preocupamos diariamente por mantener eso. Entonces, en este ciclo, esto cíclico que se va a repetir infinitamente, pasa por esto del sentir, a ver, ¿qué siento? ¿No? Llegar después al pensar y en ese orden, para después accionar. A mí me gusta mucho, hace un tiempo leyendo algo de Alejandro Spano, me decía, decir, es bueno sentirlo porque el pensamiento con la acción me va a generar la pregunta correcta. La respuesta la tiene el corazón. Entonces, en eso como herramienta, cuando ahora lo vamos a pasar a ver, es decir, en este ciclo de sentir, pensar y hacer, sentir, pensar y accionar, ¿qué estoy sintiendo? Originé las opciones y me moví. A medida que voy obteniendo ese autoconocimiento, estoy restando necesariamente esa ignorancia que tengo de mí mismo. Entonces, tengo ignorancia, tengo un proceso de conocimiento, por ende, hay un aprendizaje, hay algo que puedo hacer. No está todo hecho, no tiene que quedar esto hasta que, bueno, soy así, punto. Alto, cuestionémonos dónde está la base de nuestro comportamiento. En esto, y estar atento, a darnos cuenta. Acá me está doliendo la barriga. Bueno, ahí está la emoción. Es decir, quizás no sé muy bien qué es. Nosotros en esto también, y en estas charlas que veníamos conversando, la dificultad de definir con palabras algo que está sentido. Hay una dificultad en tratar de definir, en poner en palabras cuando lo que pretendo definir es una emoción, es un pensamiento. Entonces, cuando uno está en esa emoción, está. Y nos pasa mucho laboralmente que lo vivimos cuando nosotros hacemos la pregunta concreta, la pregunta correcta. Por eso, cuando vean las diapositivas, la siguiente es la que tiene que ver con las herramientas que usamos para facilitar el proceso grupal, las herramientas que usamos para facilitar el intercambio con el otro. Las herramientas básicas son 3. La observación, una observación atenta,
una observación amorosa, tratando de librar el prejuicio, tratando de sacarnos todo esa historieta, como dice Marce, la observación, la escucha activa es una habilidad que nosotros en los talleres, en toda la formación, en todo lo que es el proceso grupal, hacemos hincapié en escuchar. ¿Cuál es el rol del líder en los equipos? ¿Marcar el paso o ese es el rol de la autoridad? Porque capaz que no van de la mano, capaz que confluyen en la misma persona, pero lo que tiene que hacer esa persona, pero lo que estaría bueno que esa persona se diera el permiso de hacer, es decir, bueno, en vez de dar la orden de determinada manera, voy a escuchar primero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está viviendo el equipo? Y después veo cómo planteo la pregunta. Entonces, la tercera es ni más ni menos la herramienta de los coaches, nuestra herramienta. La pregunta precisa, la pregunta poderosa, la pregunta que apunta muchas veces a derribar barreras, a cortar con todo este sistema de creencias, a contactar. Por eso es importante tomar en cuenta que abrimos las instancias de facilitación con la pregunta ¿cómo se siente? Y antes de llegar a esa pregunta, permitimos que la gente llegue, y llegue a conciencia, se siente, medite, contacte con las emociones, porque capaz que llegué a las corridas porque perdí el ómnibus, porque tengo un niño enfermo, porque en realidad mi cabeza está en otro lado, porque estoy en plena separación, porque no llego a fin de mes y quiero pedirle un aumento a mi jefe, y entonces son tantos los argumentos, son tantos, perdón, son tantos los argumentos que tengo, gracias, que no me permite hacer la pregunta adecuada. Entonces, primero llegar, observar, escuchar y preguntar. Esto que traía Serri nos pasa con más de una vez, no es pocas veces que nos pasa la reacción de, a mí nunca me preguntaron cómo me sentía. En adultos, y tenemos experiencia, nosotros la herramienta tenemos la virtud de poder, la experiencia aplicarla desde el rubro educativo y rubro educativo de enseñanza privada, pública, terciario, ciclo básico, secundaria. Y la pregunta no es excluyente de ningún nivel, porque el enfoque no es excluyente. El enfoque donde está la pregunta es, ¿cómo te sentís? Entonces nos pasa de encontrarnos con respuestas y nunca me preguntaron. O, me estás preguntando esto, pero ¿qué quiere decir? Lo que te estoy preguntando. De comentarios de cruzarnos y decirnos, no estaba acostumbrado o acostumbrada a que me quisieran decir lo que me estaban diciendo. ¿Me explico? Entonces, en este contexto de ir con la pregunta, y no a ver si es, la pregunta ir con la pregunta, para que de esa forma sacar esto que decíamos de la historieta, sacar la duda, sacar lo que hay para poder llegar a lo realmente importante a través de la herramienta, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, vimos las 3 herramientas y entonces les queremos contar qué es para nosotros el coaching. Y el coaching desde la mirada humanista. ¿Qué es para nosotros? El coaching es una herramienta maravillosa que nos ayuda realmente a acompañar, a potenciar, a medir resultados desde el lado humano. Con indicadores, sí. Nos piden generalmente, bueno, ¿y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cómo viene mejorando el equipo? Y entrar a preguntar cuál es el involucramiento de ese equipo. ¿Qué es el coaching para nosotros? El coaching humanista es poner a la persona en el centro desde la humildad, la integralidad, la sinceridad y la fuerza de voluntad. ¿Qué es estas cuatro momentos, digamos, 4 situaciones o 4 expresiones?
Primero, la humildad de reconocer que somos todos humanos y que todos hemos pasado por distintas circunstancias, ni buenas ni malas, hemos pasado por circunstancias. Somos una integralidad, entonces la persona realmente, si tiene un hijo enfermo, va a llegar preocupada al trabajo. Va a estar a veces con la mitad de la cabeza acá y la mitad de la cabeza en su casa, ¿sí? Pero es una sola y hay que contemplar esa situación. ¿Esto quiere decir no pedirle rendimiento, no pedirle que cumpla con sus obligaciones? No, pero podemos estar absolutamente seguros que cuando uno entrega algo, la respuesta es mucho mayor. El compromiso del equipo realmente es mucho mayor. ¿Y qué implica también para nosotros? Para nosotros facilitar es acompañar, es guiar, es hacer la pregunta correcta en el momento correcto, es escuchar con atención, es fijarnos objetivos, por eso es un método, porque en realidad no es que estamos volados y que tenemos ganas de diseñar algo que en realidad plasmar. Sí se plasma concretamente, se fijan objetivos, se fija un plan de acción, se fija un esquema de trabajo, pero también se hace un trabajo individual. Bueno, ¿cómo te venís sintiendo con esto? Te cambié las tareas, te cambié de equipo. Hablábamos el otro día, una experiencia, ¿no? O sea, estaban funcionando perfecta la dupla, ¡pum!, la separamos. Entonces, los 4 puntos, acá piden que repitamos. Bien, la humildad, la integridad, la sinceridad y la fuerza de voluntad. Humildad para trabajar de igual a igual. El líder es un facilitador. Estamos en el proceso para facilitar el proceso de cambio, de entendimiento, de darse cuenta, el insight, ¿sí? El que despierte ese equipo. Y para que despierte el equipo tiene que despertar cada una de las personas. La integridad. No separamos la persona, ¿sí?, en persona laboral y persona particular, ¿no? En dos seres. Uno para la vida y otro para el trabajo, ¿sí? La tercera, la sinceridad. Cuando hablamos, cuando nos planteamos el cara a cara con el equipo, lo hacemos desde un lugar donde tratamos de ser sinceros, no frontales. Nosotros siempre decimos que hay una diferencia sustantiva. La sociedad occidental se jacta, y de un tiempo a esta parte, y la rioplatense a veces mucho más, de hablar de que yo soy frontal y te tiro las cosas así, te las digo así nomás, sin importar cómo llegue, sin importar el otro. Y eso es un enemigo de las relaciones interpersonales. Es muy, muy importante tener la posibilidad de entender lo bueno que es hablar desde la sinceridad. O sea, me tiene que importar cómo le llega al otro. Me tiene que importar cómo le planteo una situación, cómo me escucha. Por eso escuchar, ver y preguntar. Y finalmente la fuerza de voluntad. ¿Por qué la fuerza de voluntad? Porque esto es un trabajo diario. El que crea que llegó al líder y ya está en los top 10, realmente tiene que empezar de nuevo. Es lo importante que decía Serri, y diferenciar de no hay receta, sí hay proceso, hay método, pero no es receta. Es muy difícil, a veces nos dicen, y no sabemos nosotros, en cuanto a cuando trabajamos y realizamos esta tarea, sea una persona, sea una organización, lo primero que hacemos es, bueno, ¿dónde estamos? Un diagnóstico, ¿dónde estamos? Entonces, a partir de ahí, de ese cero, comenzar a identificar por dónde se va a mover esa organización para alcanzar su objetivo, que tiene un resultado, que es medible, que tiene foco, tenemos que enfocarnos en a dónde queremos llegar. ¿Cuál es ese procedimiento que a nosotros nos gusta el de aprendizaje asociado con la mejora continua? ¿No? Con esto del feedback constante, rápido, de venir con esto de la sinceridad, que se hace sincero, sí, es esto, está impecable, buenazo, que esté legalizado mi error, que esté legalizado el error en la organización, porque es un jalón de aprendizaje. Entonces, muchos conceptos que cambian
cuando me muevo, cuando cambiamos estos lentes de observación que tenemos. Entonces, este procedimiento y este proceso, identificarlo como un método, un lugar a transitar, no receta, no receta. No son 2 cucharaditas de azúcar, es azúcar, es azúcar. Capaz yo preciso 2 cucharaditas y ella precisa o no precisa. ¿Me explico? Entonces, la diferencia entre quiero el primer paso, segundo paso, tercer paso, no. Tenemos que saber porque muchas veces nosotros partimos de esta ausencia de autoconocimiento, entonces voy a plantear algo en un cero, en un límite que no conozco realmente cuál es. No sé dónde estoy bien yo parado. Bien. Entonces, ¿les contamos un poquito de qué va el curso? Bueno, este lanzamiento en realidad tiene la particularidad, como decíamos, de ponernos a prueba porque tuvimos la experiencia, nuestras formaciones siempre son presenciales, 100% presenciales. Las circunstancias del momento actual, de la coyuntura, no lo permiten. Y nosotros también aprendimos en este tiempo a manejar eso de poder decir, bueno, hay una parte presencial y hay una parte que la podemos hacer online. Entonces, contarles que nosotros, nuestro curso, nuestro método, es un curso de formación de facilitadores y facilitadoras que en este lanzamiento, por eso tenía una particularidad, tiene 3 modalidades. Una modalidad 100% online, donde van a estar las clases grabadas. Felizmente llegó el campus que tanto queríamos que llegara, llegó en esta cuarentena. Entonces tenemos una modalidad 100% online, una modalidad semi, ¿no? Blended, pero no presencial, que es sí online, pero con clases grabadas y clases en vivo para poder dar seguimiento, para interactuar. Y una tercera edición que va a ser 100% presencial, porque ya ha habido personas que durante este interín que hemos estado haciendo difusión y hemos estado interactuando tanto en las redes, igualmente quiere volver a la presencialidad porque, bueno, el intercambio cara a cara, el contacto cara a cara a veces es insustituible. Aunque realmente constatamos que la experiencia online ha sido una experiencia donde hemos podido llegar a lugares donde no pensábamos que llegábamos, como es el interior del país, el interior profundo. Hemos trabajado, tenido la posibilidad de interactuar con docentes, con encargados de recursos humanos en pequeñas organizaciones, en pymes, que están en el interior y que les es imposible venir. Entonces, bueno, por eso queríamos lanzar las 3 modalidades. ¿Qué tiene este método? Que está basado en ejercicios prácticos. O sea, el que piense que es un cursito donde se va a anotar y va a mirar y va a seguir los videos y más nada, no. Acá todo es aplicable. Por eso es lo que decía Marce. Hay un proceso y hay una metodología de trabajo. Vamos a dar un tema y lo vamos a aplicar. Lo voy a aplicar en mí primero, para empezar a liderar mi propia vida y después lo voy a analizar con el resto del equipo con el que estoy trabajando. Y finalmente vamos a tener instancias donde vamos a tener las clases grabadas. Entonces, ya en otras condiciones, obviamente, con todo esto sorteado, con la posibilidad de tener los módulos, los 6 módulos, cada uno con su diferente ejercicio, con su grabación, bueno, en un formato que para nosotros también era un sueño materializarlo, poder tener un campus para poder llegar realmente al interior, que no podemos desdoblarnos, no podemos estar en todos lados al mismo tiempo, y esa era una linda instancia. Bueno, este tiempo de cuarentena nos ayudó a poder pensarlo, buscarlo, soñarlo, armarlo y concretarlo. Y esto que Sergio decía del curso con respecto a la mejor analogía que entendemos que el curso se lo van a llevar puesto. Entonces, está priorizada la práctica, está priorizada la experiencia, la dinámica, que se haga carne el proceso, que pase por el cuerpo, que en esto cuando nosotros decimos
me lo llevo puesto, es asociar este concepto a algo que siento. Ese es el valor que nosotros consideramos del FTD, del real proceso de aprendizaje, ¿no? La experiencia es fundamental para aprender lo que en ese momento demandemos nosotros como personas y acompañarlo de ahí. Quería un comentario que hiciera acá, por si no me pongo. Los jefes no entienden que ser jefe no es ser líder, pero en Instagram el comentario, ¿no? Pero no hay cómo hacerlos entender, una lástima. Una de las cosas que decíamos ¿por qué la vivencia inicial del líder? Porque la vulnerabilidad tiene mala fama. Uh-huh. Nosotros creemos que la vulnerabilidad del jefe, del líder, de esa persona que ve, cuando yo me siento vulnerable, es la primera gran fortaleza, tener esa confianza de poder ser vulnerable ante mi equipo. Entonces, esto que veníamos atrás, enlazado con el sistema de creencias, que me hicieron creer que ser sentimentalista es una debilidad, por ejemplo, expresar mis emociones, está arraigado un poco con esto. Ahora se me subió, no quiero dejar, de Silvana, que comentaba, y no quería dejarlo pasar, de esto de la vulnerabilidad como fortaleza en este ejercicio de guía, de acompañamiento, de liderazgo, entendido hoy en día como es. A todo esto que nosotros, bueno, tenemos varios de los que están participando acá que ya han hecho el curso de formación de facilitadores, contarles que esta experiencia nosotros queremos que llegue a la mayoría y por eso hicimos, hicimos un paquete, hicimos una propuesta donde este tiempo que nos dio para crear mucha cosa, pudimos materializarla o concretarla en diferentes cosas, en diferentes productos. Uno es el curso de formación de facilitadores y facilitadoras, donde van a tener un ebook de obsequio por cada una de las lecciones, van a tener una sesión de coaching grupal, donde puedan también interactuar con otros compañeros, ver las experiencias, participar de una comunidad de Facebook exclusiva para quienes se sumen al método, para quienes participen, porque hay un elemento que es fundamental que hemos constatado, que es, yo creía que me pasaba solo a mí, y en realidad una vez que se ponen todos a conversar, a interactuar, las vivencias son bastante similares. Entonces, el poder interactuar en una comunidad nos lleva como a eso de la raíz, ¿no? A tener algo común. Y común, comunidad. Como un equipo que a su vez está atravesando todo el proceso. Vamos a entregarles también podcasts que hemos ido armando, que hemos ido diseñando, que hemos ido preparando específicamente para este lanzamiento. Y vamos a tener webinars, o sea, algunas lecciones, algunas instancias en vivo. A nosotros nos encantaría poder tener la posibilidad de seguir con los vivos semanales. Vamos a tratar de hacerlo. Lo que sí nos comprometemos es a dar el 110% de nosotros para poder sostenerlo. Hoy lo que estamos pudiendo sostener son las tertulias que también surgieron en la instancia de cuarentena y tenemos varios invitados ya, julio y agosto está completo. Pero, bueno, participar en el curso van a tener instancias de webinar más específicas para poder hacer intercambios, para poder ver las experiencias. Y lo último, que quienes participaron de las ediciones anteriores tampoco tuvieron la posibilidad, es que vamos a tener la instancia de networking. ¿Qué es el networking? Es un bonus extra, es una instancia donde vamos a poder intercambiar experiencias presencialmente, vamos a tener expertos que van a venir a dar charlas, vamos a tener la posibilidad, si todo sale bien antes de fin de año, de hacerla presencial, donde simplemente van a tener que ir dispuestos a contar lo que fue su experiencia y a ver cómo realmente son muy enriquecedoras, ¿no? Con gente que ha participado en nuestras tertulias, en nuestras conversas, y que, bueno, y que se están sumando poquito a poco al equipo. Para quienes ya han participado del grupo de formación,
La sorpresa en realidad radica en que se lanza el PROF. Nosotros teníamos la instancia de, lo teníamos pendiente, digamos. Estaba ahí. Y como todo en esta época de cuarentena, nos puso a prueba y no pudimos zafar y nos pusimos a escribir y nos pusimos a interactuar con otros profesionales, como nos gusta a nosotros trabajar en red, y se suma un equipo precioso de gente, aparte desde el rol de facilitador, porque, o docente, pero bueno, facilitando algunos de los talleres. Va a haber gente de Brasil, gente de Argentina y algunos de acá de Uruguay. Entonces, nada, queríamos tener la oportunidad de compartir con ustedes esto, ¿no? Que tenemos estas dos grandes herramientas que queremos poder planteársela a la mayoría y que tenemos una premisa que antes de que nos digan, yo no puedo, yo no sé si estoy en condiciones, no sé si es para mí, no sé si lo voy a poder pagar, esto que ustedes me dicen no sé si lo puedo concretar. Bueno, esas objeciones se caen, son excusas. Nosotros hemos tenido experiencias, ya les digo, de todo tipo y color, y la gente realmente ha buscado la forma de pagarlo. Nosotros le pusimos un precio porque, como todo en esta vida, hay un precio por el tiempo, por nuestra propiedad intelectual, por nuestra dedicación, y realmente no es el precio que generalmente lo cobramos. O sea, hemos armado todo esto para que, a partir de las tertulias, del intercambio que hemos tenido, llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, este es el precio del curso de formación de facilitadores. Si hay algún interesado en la profundización, alguien que ya haya hecho un grupo de formación en coaching con más de 20 horas, bueno, ese nosotros le recomendamos que ya pase al siguiente nivel, que pase al PROF, que tiene unas 80 horas y ahí sí, sumado las horas de formación, podrá certificarse en cualquiera de las escuelas de certificación internacional de coaching. Pero acá lo importante, más allá del precio, nosotros no queremos hacer foco en eso. Queremos hacer foco que siempre hay una solución para cualquier situación, para cualquier persona que realmente quiera transitar este camino. No, en vez de hacer los sorteos como hacíamos en un momento, nosotros dijimos, no, vamos a entregar una clase gratis. Vamos a dar nuestro tiempo, vamos a dar, que hoy es de las cosas más valiosas, ¿no? Porque en realidad también hubo que ajustar los horarios, los traslados, pero el tiempo hoy es bien importante y el conocimiento es universal. Entonces, si nosotros podemos compartirlo y tener la posibilidad de que ustedes vieran cómo nosotros trabajamos, conozcan algunas experiencias, nos puedan hacer preguntas, nunca el dinero va a ser una limitante para trabajar con nosotros. Siempre hay una alternativa. Y todas las demás excusas, todas las demás objeciones, si funciona, si no funciona, conversen con nosotros y después vemos. Es importante lo que dice Serri porque obviamente lo tenemos presente y tenemos, es decir, ex participantes que pueden dar testimonio exactamente esto, por dónde es que vamos con respecto a esto, que obviamente el curso tiene un costo basado en esto que especificaba Serri, pero que está abierto a que buscar la posibilidad, y esto que decía muy claramente, que no sea un impedimento, porque muchas veces los indicadores son más sensoriales que estoy en el proceso. Entonces a veces es un factor que está presente, que lo tenemos en cuenta, que afecta a nuestra economía familiar, etcétera, es muy claro, pero que eso no impida ni siquiera la propuesta a conversar con nosotros, ¿no? Nosotros queremos ese foco, decir, y entrar en esto también de, o que este monto, aquel monto, que no, que va a ser poco, lo que yo sienta, nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de oferta en cuanto a esto, porque pensamos esto, es decir, sinceramente, que no sea un impedimento económico, que sí tiene su inversión, sí tiene la inversión. El trabajo vale, nuestro conocimiento vale, nuestro tiempo vale, como vale el de ustedes. Exacto.
vamos a intentar, porque ahora ya no puedo asegurar más nada, porque además nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos el control de nada y que vamos a intentar guardar la clase como lo habíamos prometido. Eso es lo que lo mencionaste. ¿No? No tenemos el control de nada. Nosotros ya soltamos, ¿no? Hay palabras que nos guían. Agradecer, confiar y soltar. Exacto. Como dice Julio de Caro, nosotros pusimos todo. Que el resto, Dios le ponga lo que le falta y va por ahí. Le prometemos que nosotros vamos a poner todo lo nuestro. Lo que depende de nosotros va a estar todo puesto ahí. Exactamente. Así que bueno, 2 propuestas para 2 públicos distintos, para aquel que no sabe nada de qué es facilitar y se quiere sumar a esto de facilitar, curso de formación de facilitadores en habilidades de coaching, con foco en la escuela humanista, en la corriente humanista. Y la segunda opción es el prof, ir directo, manos a la masa, muchas horas de práctica, lectura y aplicación, ¿no? Sentir, pensar y hacer, los vamos a poner a hacer a todos aquellos que ya tienen por lo menos alguna formación mínima de 20 horas de formación en coaching. Y queremos cerrar con una frase que para nosotros fue central en un momento, que fue nuestra primera experiencia masiva, porque era un congreso internacional de gestión humana, y tuvimos la dicha de poder compartir esto mismo en un auditorio de cerca de 500 personas, que bueno, que fue realmente lo que nos sentimos transmitir para cerrar el día, y bueno, queremos cerrar con eso. Dale, Marce. Bueno, la frase de sin pasión no hay inspiración, sin inspiración no hay creatividad, sin creatividad no hay acción, sin acción no hay transformación y sin transformación no hay vida. A nosotros no... Sinceramente, la frase es producto de cada una de las experiencias sentidas que dice esa frase. Entonces nos rememora mucho al camino que nos está encontrando desde FTD. Y agradecido y gracias por estar, como decía Sergio, hasta este momento compartiendo. Y en esto que decíamos nosotros, el tema del tiempo. Nos preocupa que el tiempo compartido con nosotros sea de calidad. Y es un poco el motorcito que nos mueve, priorizando qué es lo más valioso que tenemos. Ese tiempo que nosotros le vamos a dedicar a ustedes, con cada uno de los encuentros, lo primero que nos inspira a hacerlo es la pasión. Lo hacemos porque somos apasionados realmente de tener la posibilidad de que cada vez haya más personas que resuenen, que quieran trabajar de esa manera, que quieran trabajar y liderar equipos desde un lado humano, sin perder el foco, sin perder los resultados, pero conociéndose primero, conociendo el equipo y teniendo la posibilidad de, bueno, dar un salto, ¿no? Pensar en el día después, pensar que cambiar es un acto biológico e inevitable, ¿no? Vamos a envejecer. Desde el momento que nacemos sabemos que vamos a envejecer. Lo que sí está claro es que transformarnos y transformar los equipos y transformar las organizaciones es una elección. Y una elección que queremos hacer cada uno de nosotros, por eso estamos los que estamos hoy acá y los que irán llegando. Así que de mi parte, de parte de Marce, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por haber llegado hasta este momento. Estamos en contacto. Hasta la próxima.